Amado Señor, gracias te damos porque nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu voz y queremos pedir y suplicar que podamos nosotros entender tu palabra, que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra en esta hora y de esa manera, Señor, poder recibirla con gozo y alegría y además poder vivir en conformidad con ella. Señor, gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos leído el pasaje y hemos estado durante estos domingos hablando sobre el credo de los apóstoles. Es algo que sin duda lo sabemos de memoria, por lo menos la mayoría, y entendemos que el Señor a través de este credo nos enseña muchas cosas y es necesario entonces ir a la palabra y comprender lo que el Señor nos habla por medio de esta palabra santa. Cuando nosotros reflexionamos en lo que dice el credo de los apóstoles, no podemos pasar por alto el tema central, y es que el tema central de todo esto es la cruz de Cristo, porque en esa cruz la ira de Dios es descargado sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nosotros creemos, porque lo hemos leído, que el Señor, nuestro Señor, se ofreció voluntariamente como un cordero. Y el profeta Isaías habló de esto diciendo: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso fue lo que le sucedió a Cristo. Entonces, tres cosas le suceden a Cristo nuestro Señor. Primero, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Esto es lo que nosotros leemos en el credo de los apóstoles. Y ahora, ¿cuál fue la razón de esto? Del por qué nuestro Señor pasó por esto. Y es que la razón somos tú y yo. La razón es nuestra condición, es nuestro pecado. Y el escritor de Hebreos, en este pasaje que hoy hemos leído y vamos a estudiar, nos da tres razones de la crucifixión, de la muerte y de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón es que tú y yo somos pecadores. Eso es una verdad que no podemos negar. Por lo tanto, somos culpables delante de Dios. Y toda culpabilidad delante de Dios es capital. La culpabilidad genera una deuda y esta deuda, déjame decirte que es impagable, no la podemos pagar. Por lo tanto, se necesita de un sacrificio. Ahora, las características del sacrificio es que deben de ser perfectos, debe cubrir toda la deuda y eso nosotros no la podemos cubrir. Por eso el Señor Jesús voluntariamente se ofrece como ese sacrificio para cubrir tu deuda y para cubrir mi deuda. Y a raíz de esto nosotros tenemos una esperanza segura. Esta esperanza, amados hermanos, es el ancla de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Entonces vamos a analizar estos tres aspectos a la luz de la palabra del Señor en este pasaje que hemos leído de Hebreos capítulo 10. Primero, somos pecadores. Esa es nuestra realidad. No podemos negar esa realidad y no podemos negar esa condición. Y tiene que ver esta condición con lo que la Biblia nos ha enseñado y nos ha mostrado. Si tú crees en la palabra del Señor, si tú crees en lo que el Señor ha escrito y ha revelado en esta palabra, entonces has de creer que esta palabra nos dice, te dice a ti y a mí que somos pecadores. El Salmo 51, versículo 3 nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es mi condición. Mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, mi credencial no es mi bondad, no es mi perfección, no es mi santidad, es mi pecado que siempre aparece. El rey Salomón dijo esto cuando él dedicó el templo. En Primero de Reyes 8:46 mencionó lo siguiente: si pecaren contra ti, y luego abre como un paréntesis diciendo, porque no hay hombre que no peque. Esa es una realidad, hermanos. No hay hombre que no peque. Y nuestra naturaleza es que nuestro corazón está inclinado siempre de continuo al mal. Pero dice el texto: pero si se arrepienten,
tú oirás desde los cielos y desde este lugar, el cual él estaba orando, pidiendo al Señor su intervención. Por lo tanto, amados hermanos, somos culpables delante de Dios y toda culpabilidad ante Dios es capital, es pena de muerte. Y esta culpa genera en nosotros una deuda que no podemos pagar. Esa deuda es impagable. Por eso el escritor de Hebreos menciona en el versículo 1, diciendo que todo lo que el Señor dio en el Antiguo Testamento solamente era una sombra de lo que había de venir, una sombra. Ahora, ¿por qué razón es considerado una sombra? Quiero leerte el versículo 1, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiero llevar tu atención en la siguiente palabra. Dice el texto, sombra. Bueno, la sombra es algo que tú proyectas, es algo que yo proyecto. Piensa en tu sombra. Tú no puedes abrazar tu sombra. Tú no puedes mantener una conversación con tu sombra, porque la sombra es una proyección de ti. Sin embargo, esa sombra definitivamente te va a llevar y te va a conectar contigo. O sea, lo que el escritor está diciendo aquí es que la sombra nos está señalando a algo más. Y esa misma sombra, nosotros nos preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es la sombra? Y el texto responde, es la ley. La ley es la sombra. Por eso el apóstol Pablo dijo que esta ley es nuestro ayo para llegar a Cristo. Hermanos, la otra palabra que el escritor usa aquí es: nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la ley tiene la función de mostrar lo pecador que soy y en consecuencia señalarme a Cristo. Es lo que hace la ley. Te dice, mira, el Señor exige, este es el estándar por el cual tú tienes que aspirar, pero déjame decirte que tú no puedes aspirar a eso. Es decir, la ley me está mostrando lo vil que soy, pero a la vez también me muestra a Cristo. Si esto fuera mentira, entonces el escritor argumenta lo siguiente: de otra manera, cesarían los sacrificios, no habría necesidad, lo que significa que ya no tendríamos necesidad de Cristo, porque el único que quita el pecado es Cristo y es su sangre. Entonces, si tú dices, los sacrificios me limpian de todo pecado, entonces ya no necesitamos a Cristo. Ese es el argumento aquí del escritor de esta carta. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué el Señor instituyó los sacrificios? ¿Cuál es el objetivo? De que Dios en el Antiguo Testamento haya instituido los sacrificios. Dice el versículo 4 del pasaje: pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Tiene una función los sacrificios, recordarnos, que no nos olvidemos de que somos pecadores. Es decir, Dios pidió los sacrificios para que el pueblo no se olvidara que son pecadores. Por eso, año tras año tenían que ofrecer holocaustos al Señor. Ahora, el argumento es firme. Por eso el versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Definitivamente no pueden hacer eso. Hermanos, entonces, ¿por qué Dios pide los sacrificios? Para que no nos olvidemos que somos pecadores y para que podamos descansar en la obra perfecta de Cristo. ¿Sí? Estos sacrificios nos señalan a Cristo, nos señalan lo que Él iba a venir a hacer.
Entonces la crucifixión, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesús nos hablan mucho de la necesidad de un sacrificio, porque dicen, tú eres pecador y necesitamos un sacrificio. Ese sacrificio debe ser perfecto, pero tú y yo somos pecadores, entonces yo disto mucho de ser perfecto. El sacrificio entonces debe cubrir toda la deuda. Por eso el versículo 5 nos dice, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y aquí obviamente está hablando del Mesías, haciendo referencia al Salmo 40, versículos 6 al 8. Él es el Mesías, Cristo, el enviado. Por eso el versículo 6 y 7 dicen, no te agradaron las ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Es decir, todo lo que Cristo hizo, lo hizo en cumplimiento a lo que estaba escrito de Él, lo que se había dicho de Él, y de esta manera hizo la voluntad del Padre. Por eso Él dice aquí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Ahora, este sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Amados hermanos, solo Cristo puede quitar los pecados. No hay nadie más. Nada más Cristo puede hacer eso. Por eso el versículo 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Eso es lo que hace el Señor, una vez y para siempre. Y esto es lo que el Señor hizo por ti y por mí. Por eso, una vez más, el escritor de Hebreos se detiene para hablarnos del viejo sistema. ¿Cuál es el viejo sistema? Bueno, en el viejo sistema están los sacerdotes y están las ofrendas, los animales. ¿Qué hacían ellos? Dice Éxodo 29:38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año continuamente cada día. Entonces la función de los sacerdotes era ofrecer continuamente estas ofrendas. Sin embargo, estos sacrificios, dice Hebreos, nunca pueden quitar los pecados. Esa es la realidad. No pueden quitar los pecados. Por eso, hermanos, hay una necesidad de un sacrificio perfecto. Y entonces el escritor nos va a poner aquí que en el nuevo sistema, Cristo es ese cordero perfecto. Cristo, un solo sacrificio por los pecados. Un sacrificio solamente, una vez y para siempre. ¿Por qué ya no necesitamos más sacrificios? ¿Por qué no lo necesitamos? Dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque esos sacrificios no quitan los pecados. Versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y para poder reafirmar que no hay duda de esto que se está diciendo, de todo lo que se ha mencionado, el escritor de Hebreos pone como testigo al Espíritu Santo. Y dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Entonces, la crucifixión, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesús nos habla mucho de la necesidad de un sacrificio, porque tú y yo somos pecadores. Segundo, porque ningún sacrificio que yo haga será suficiente para cubrir la deuda que yo he contraído, porque dicho sacrificio debe ser perfecto y yo realmente estoy muy lejos de ser eso. Yo no lo soy. No sé si tú te consideras así. Porque aún mis buenas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor.
O sea, esa es mi realidad, esa es tu realidad. Somos pecadores. Pero gracias a Cristo, nosotros hoy, y esa es la buena noticia del Evangelio, hermanos. La buena noticia del Evangelio es que gracias a Cristo tenemos una esperanza segura, porque Cristo se ofreció voluntariamente en tu lugar y en mi lugar. Tenemos una esperanza. En Cristo tenemos, dice el escritor aquí, libertad para entrar a ese lugar santísimo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad. Y me llama la atención porque el escritor está diciendo, después de todo lo que les he dicho, de que ustedes son pecadores y de que necesitan un sacrificio perfecto, por lo tanto, así que hermanos, teniendo libertad, es decir, tenemos libertad por lo que Cristo hizo, no por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Por eso yo tengo libertad. Dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, la sangre de Jesucristo me abrió esa puerta para que hoy yo pueda descansar en Cristo. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se descarga contra todo pecador. Y todo pecador es culpable delante del Señor. Pero el Señor Jesús nos abrió un camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Entonces, hermanos, ese camino ya está abierto, está libre y solamente es por Cristo y nada más. Y por eso aquí el escritor me llama la atención porque él dice que ahora tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios. Y esto se había dicho antes, muchos años antes, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, que dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Es lo que hace el Señor. Y en Cristo se cumple esta promesa. ¿Cuál es el llamado entonces para ti? ¿Cuál es el llamado para mí como parte del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Cristo? Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El primer llamado para ti y para mí es acercarnos a Dios. Ahora, nosotros nos podemos acercar a Dios por lo que Cristo hizo. Entonces el llamado es acércate a Él porque el camino está libre, el camino se ha abierto. Cristo abrió camino para que tú y yo podamos acercarnos delante del Señor. Porque la paga del pecado es muerte y por ese pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos un llamado a partir de lo que Cristo hizo por nosotros a acercarnos al Señor. Y luego el versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, esta palabra es una promesa que fue cumplida y fiel es el Señor que ha prometido, porque Él cumplió su palabra en nosotros. Y en consecuencia entonces, dice el versículo 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De todo lo que Cristo hizo, esto es otro de los beneficios, que nos ayudamos, nos estimulamos para que sigamos creciendo en esta vida que le hemos llamado el camino de la fe. Entonces, el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, entonces el escritor de Hebreos nos da 3 razones de la crucifixión y también de la muerte y de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón es que tú y yo somos pecadores. La segunda razón es que se necesita de un sacrificio
para poder cubrir nuestra deuda. Pero la tercera razón es que Jesús se ofreció voluntariamente para cubrir esa deuda y entonces tenemos una esperanza segura. Hermanos, Cristo cumplió cabalmente la voluntad del Padre. Y en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos transformados día a día. Es decir, su sacrificio nos ganó muchos beneficios y uno de ellos es que hoy estamos aquí, congregados, unánimes. Eso es una de las bendiciones que tenemos. Entonces, hermanos, la crucifixión, la muerte y sepultura de nuestro Señor nos recuerda todos los días lo mucho que somos amados por el Señor. Él nos ama de una forma que a veces no logramos comprender. Así es el amor del Señor para nosotros. Por eso el escritor termina diciendo: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, esto es una realidad, amados hermanos. Cristo volverá. Él va a venir. Él vendrá por su amada iglesia. Espero que tú también estés esperando su regreso. Él va a venir. Esa es su promesa. Si prometió que enviaría a un sustituto para cubrir nuestra deuda, y Él ofreció una ofrenda perfecta por nuestros pecados, y tal como se prometió se cumplió, bueno, también Él ha prometido que volverá por su amada iglesia y nosotros lo estamos esperando. Yo espero que tú también estés esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amados hermanos, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera nosotros vamos a esperar el regreso del Señor? Bueno, viviendo vidas santas, vidas íntegras ante el Señor, como agradecimiento, como respuesta a lo que Él hizo por nosotros. De esa manera nosotros vamos a corresponder a su amor. Y por eso hoy somos llamados a vivir en santidad, a vivir en integridad delante del Señor. Porque todo lo que el Señor hizo, lo hizo por amor a ti y a mí. Y yo en respuesta a eso, mi objetivo será vivir en santidad, en obediencia a su palabra, porque Él ya pagó por ti. Esa es la noticia del Evangelio. Él pagó por cada uno de nosotros. ¿Qué más puedes tú hacer? ¿Qué más podemos hacer? Nada más que agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, elevemos una oración de gratitud al Señor por su bondad, por su misericordia mostrada en nuestras vidas, y que nunca nos olvidemos que en esa cruz la ira del Señor se descargó sobre Cristo, y esa ira fue descargada sobre Él para mostrarnos a nosotros lo mucho que Él nos ama. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por ese amor mostrado en la cruz del Calvario, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, porque tú enviaste a tu Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. Gracias, Padre, por esa bendición que hoy tenemos, porque tu palabra se cumplió, las promesas dadas en el Antiguo Testamento se cumplieron y fue una realidad, y es una realidad hoy, porque hoy hablamos de ese sacrificio, pero también será una realidad el día en que tú regreses por tu amada iglesia. Te ruego, Señor, que estemos listos, esperando ese día. Y mientras ese día llegue, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir en santidad, a vivir en integridad, Señor, como respuesta a todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.